fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia a la Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Sí, muy buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a este su programa Nosotros Conversamos. Hoy como siempre también es un gusto estar con ustedes y hoy pues nuestros radioescuchas tendrán la oportunidad de llamarnos como siempre al teléfono área 714-602-8354. Bien, vamos a iniciar nuestro programa. Quiero presentar a los panelistas que hoy nos honran aquí con su presencia. Quiero presentar primeramente a un ministro de la Iglesia, Luz del Mundo, nuestro hermano Israel. Bienvenido al programa. Dios le pague, hermano César. La paz del Señor sea con todos mis hermanos, los hermanos aquí en el panel y las personas que nos escuchan en su casa, en sus automóviles. Les agradecemos que nos permitan este momento compartir con ustedes acerca de este tema tan importante, como decíamos, como lo oímos ayer, como lo compartimos ayer y como decíamos ayer, importante para nosotros, interesante y seguramente lo será también para todos ustedes. Así es, Dios le pague por estar con nosotros. También nos acompaña nuestro hermano Ramón, mi hermano, bienvenido. Dios le pague, hermano César, la paz del Señor a todos mis hermanos en Cristo, que nos hacen el favor de escucharnos por cualquiera de los medios, ¿verdad?, por los cuales estamos transmitiendo esta señal. Y muy buenas noches a todas aquellas personas que también nos regalan el tiempo de su atención en esta noche. Como ya lo decía, ¿verdad?, el hermano ministro que se encuentra aquí presente con nosotros, es un placer muy agradable, ¿verdad?, de estar esta noche con ustedes platicando sobre este tema tan importante que, digámoslo así, hace referencia sobre un conflicto muy importante, ¿verdad? Entre la iglesia y el Estado en aquel país de México, que, bueno, sirve como parteaguas, ¿verdad? Para hablar sobre el tema, pues, que se está presentando hoy en día en aquel lugar de México, que es algunas reformas a los artículos, ¿verdad? Que hacen la división de estas cosas entre el Estado y la iglesia. Así es, también quiero presentar esta noche a Isaías que nos acompaña, bienvenido. De este país, César, aquí vamos a estar para pues poner sobre la mesa la información que se trae. Como siempre traemos libros, traemos información de la cual se les va a dar, si es información en la internet, se les va a dar las páginas donde la estamos sacando, así como las editoriales de los libros, como los escritores, y las cosas que se hablan tienen fecha, tienen lugar, tienen sucesos importantes. No estamos hablando nada más al aire, estamos hablando con base y con fundamento. Entonces es lo que quiero que nuestros radioescuchas también pongan mucha atención, porque lo que se habla se pone sobre la mesa para que usted sea el juez. Nosotros no le decimos es esto o es aquello, sino se pone a la luz, ¿verdad?, de las escrituras, a la luz de la verdad, y usted es el que decide si es verídico o no es verídico, César. Así es, bueno, pues como tú bien lo mencionaste, queremos agradecer a todas las personas que están conectadas a nosotros porque este programa transmitimos nosotros para ustedes es en vivo y lo transmitimos a través de internet también y aquí localmente en la zona metropolitana aquí en Los Ángeles transmitimos para ustedes a través de Radio Cali 900 AM y a través de internet nos da gusto transmitirles para ustedes también en nuestra página oficial de www.nosotrosconversamos.com. Ahí nos pueden sintonizar directamente y también nos pueden sintonizar en nuestra otra página también que es www.lldmusa.org. Una vez más, www.ldmusa.org. Entran y dan clic donde dice radio y también los manda directamente a nuestro enlace donde estamos transmitiendo para ustedes en vivo aquí desde Los Ángeles en este su programa Nosotros Conversamos. Y también no olviden sintonizarnos y dejarnos sus comentarios a nuestros correos electrónicos que son en radionosotrosconversamos@hotmail.com y también es nosotros conversamos en yahoo.com donde aceptamos nosotros cualquier
pues comentarios, sugerencias, preguntas, sea de este programa o sea de los programas anteriores. Les agradecemos mucho su participación, sus comentarios. Y también síganos a través de nuestras redes sociales y déjenos sus comentarios también. Tenemos nuestra página de Facebook, búsquenos con el nombre de Nosotros Conversamos. Y también búsquenos a través de Twitter, síganos en nuestra página de Twitter en @nconversamos. Ahí estamos también para ustedes en Twitter, para que también dejen sus comentarios. Y aquí los pasaremos al aire como siempre. Daremos saludos y de las personas que se conectan con nosotros. También queremos mencionar las personas que nos sintonizan. Y para eso, antes de iniciar nuestro programa, recuerden que nuevamente quiero dar el teléfono para que nos llamen. Área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354. En los correos electrónicos pueden escribir cualquier pregunta relacionada a cualquier tema. Pero en su llamada sí les pedimos que sea relacionada al tema de hoy, que es la guerra cristera. En las preguntas a internet, en los correos electrónicos puede ser cualquier tema, cualquier sugerencia, relacionada a cualquier. Pero aquí sí les pedimos de favor que sea del tema que estamos platicando hoy, que es la guerra cristera. Y quiero mandar saludos a las personas que ya están dejando también sus saludos, que se encuentran con nosotros. Un saludo también a Noemí Gutiérrez, que nos sintoniza desde Guadalajara y que también nos deja un mensaje. Su programa está genial, que Dios los bendiga. También le deseamos a ella que Dios la bendiga. También un saludo para Analoida Chu, que nos sintoniza y dice: buen programa, Dios los bendiga. Un saludo desde Yucatán. También un saludo para ella y para Delfina Romanillo, que nos está sintonizando también. Un saludo para todas las personas que también están conectadas vía internet con nosotros y localmente aquí en Los Ángeles, pues les agradecemos su tiempo. Y vamos a iniciar también nuestro programa, decimos, la continuación del día de ayer. Decimos, estamos platicando acerca de lo que fue la guerra de los cristeros. ¿Y por qué hablar de esto? Bueno, porque decíamos el día de ayer, se está suscitando en México un acontecimiento que está dando mucho que desear. Y es precisamente que se está pretendiendo hacer una reforma al artículo 24 y artículos que conllevan una libertad religiosa que se vive actualmente en México. Bueno, que se vive no al 100%, pero que de alguna manera sí se vive y de los mexicanos han estado disfrutando pues, por un tiempo. Pero precisamente esa libertad se ha querido quitar en varias ocasiones, como fue en esta época, como fue en la década de los 90, en el año 91, 92, también donde con mucha fuerza estuvo insistiendo el episcopado mexicano, el clero sobre todo, para que se quitara esta libertad religiosa. Hoy en este año, en el año 2011 y en este año 2012, de alguna manera también quiere con nueva fuerza quitarse esa libertad que con tiempo se había ganado por medio de la Constitución mexicana en el siglo pasado. Entonces queremos nosotros pues dialogar y platicar sobre esto porque esto es muy importante y decíamos ojalá llegue a las conciencias de las personas. Porque decíamos, estamos platicando de un acontecimiento que hasta ahorita no ha sucedido, pero que está en lucha por aprobarse, que es la reforma, decimos, a varios artículos de la Constitución, lo que permitiría que se desmantele o se quite por completo el Estado laico. Entonces decimos nosotros, la guerra cristera precisamente vino como resultado también de un enfrentamiento de la iglesia con el gobierno. Pero en este caso no se pretendía quitar la libertad religiosa como se pretende quitar ahora. Y en este también queremos mencionar lo que es muy importante para las personas que no tuvieron la oportunidad de sintonizarnos el día de ayer. Estamos platicando en breve lo que dialogábamos la noche anterior. La Iglesia Católica se le habían suprimido sus privilegios que platicábamos ayer, esa autonomía que ella tenía, ese monopolio, esa soberanía que la iglesia pues gozaba de tener los medios de comunicación a su disposición, de ser la que gobernaba incluso sobre el mismo gobierno. Y todos esos privilegios que la iglesia tenía llegan presidentes de la República Mexicana y promulgan lo que es las leyes de reforma, iniciando pues con Benito Juárez y después también otras personas presidentes del mismo país, pero decimos lo que dio la gota que derramó el vaso fue unas leyes que promulgó el presidente de México en ese entonces, llamado Plutarco Elías Calles. Este documento en el cual él manifestaba, dice que un decreto en 1926
ordenaba que los ministros encargados de la administración de un templo rindieran un informe mensualmente de sus actividades. Esto no le pareció al clero mexicano, al episcopado mexicano. No le pareció porque sintió claramente que lo estaban controlando. Siendo ella la que controlaba, siendo ella la que gobernaba, siendo ella la que dirigía y lo que se decía que se podía y que no se podía hacer, ahora era la que se sentía controlada. Ahora era la que le estaban pidiendo cuentas de sus informes, de sus ingresos, de sus egresos, de los miembros que se bautizaban, de todo eso. Y además se restringía el culto a que solamente lo hicieran en sus templos respectivamente. Esto decíamos el día de ayer, a la Iglesia Católica pues no le pareció. Y empezaron a alborotar a las personas creyendo que ellos estaban haciendo un bien. Y pensando que, y haciéndole creer también a las personas, que en realidad lo que hacía esta ley de Plutarco Elías Calles, el presidente, era quitarle su libertad religiosa. Pero platicábamos el día de ayer que en realidad no era lo que buscaba hacer el decreto, era sencillamente quitarle los privilegios que antes la iglesia ya de alguna manera estaba gozando. Pero no eran privilegios religiosos. No, eran privilegios que solamente a ella le Políticos. correspondían, políticos y de supremacía sobre las demás iglesias. Pero de eso platicamos el día de ayer y decíamos que es algo irónico que en ese tiempo estamos viendo algo, una realidad totalmente diferente. En aquel tiempo la Iglesia Católica hizo creer a sus miembros que les estaban quitando eso, la libertad religiosa, y mandó que se levantaran en armas contra el gobierno para, según ellos, defender su fe. Hoy, a casi 100 años de aquel acontecimiento, vemos que la que en aquel tiempo aparentemente luchó para que se mantuviera la libertad religiosa, es precisamente hoy la que está quitando esa libertad religiosa en México y en otros lugares como en Honduras, que ya de alguna manera ya se logró y que ya se de alguna manera está desmantelando en el Estado laico. Pero hablando de México, la que aparentemente luchó hace casi 100 años para ganar o que no perdieran esa libertad, que no la iban a perder porque el decreto de Calles no pretendía eso, pero eso es lo que les hicieron creer a las personas. Es que en realidad, César, la libertad religiosa no existía. En 1857, cuando se promulgan las leyes de reforma, precisamente en una de estas leyes se incluye la de la libertad religiosa. Precisamente ahí se incluye porque no existía la libertad religiosa, o sea, el laicismo. En las llamadas leyes de reforma. En las llamadas leyes de reforma. En una de ellas, que es la ley de libertad de cultos, incluida en las leyes de reforma de 1850, del 55 al 60, esta ley permitió que cada persona fuera libre de practicar y elegir el culto que deseara. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que antes de ella no existía. Entonces, no podemos decir que la Iglesia Católica estaba peleando porque se le permitiera seguir con la libertad religiosa, que en realidad no existía. Más bien, ellos hacían que todos, de alguna manera, practicaran el catolicismo, pero no existía la libertad de cultos. Querían su libertad religiosa, la que ellos le llaman libertad religiosa, es su libertad religiosa. Qué curioso, hay cerca de, o poco más de 7,000 iglesias registradas conforme a la ley en el país de México, y solamente se quieren cambiar esa ley para tener privilegios una sola de ellas. ¿Dónde quedan todas las demás? Son más de 7,000 iglesias registradas como asociaciones religiosas y solamente quieren cambiar las leyes para proteger y para apoyar y para que una sea la que esté sobre todas. Entonces, el problema se les viene grande, como en aquellos tiempos. En aquellos tiempos ellos estaban peleando por esa su libertad religiosa. A ellos lo que le llaman libertad religiosa es que no tener que dar cuentas a la ley, no tener que seguir las leyes. Tienen razón, siempre han quebrado las leyes, quebraron las leyes de Dios, rompen los reglamentos y las leyes de Dios, pues ¿qué más da romper las leyes de los hombres? Así de esta manera lo quieren hacer. Sin embargo, la escritura, las sagradas escrituras mencionan acerca de esto. En el profeta Isaías capítulo 10 dice en el versículo 1:
Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Hay de ellos, ellos se están poniendo en ese lugar. Ahora, quiero mencionar que al que ellos conocían como tirano, que fue en la guerra cristera en 1926, o sea, en este caso el gobierno, porque el plan de la Iglesia Católica era derrotar al tirano, o sea, al gobierno, que de 1926 a 1929, lo que duró la guerra cristera, supuestamente la Iglesia dio a entender a los miembros que el gobierno los estaba atacando al cerrarle sus templos, cuando en realidad los templos los cerraron el mismo clero mexicano, pero le dijeron a la membresía que el gobierno era el que los había cerrado. Que Plutarco Bueno, Elías Calles lo pues había hecho. ahora aquel al que ellos llamaban tirano, o sea, el gobierno, hoy en el 2012, vamos a ver estas dos cosas porque son dos líneas que van paralelas, como lo decía César. La Iglesia Católica en aquellos tiempos, cómo se puso en armas cuando le quisieron quitar a ella según su libertad religiosa, y cómo en este tiempo que quieren reformar 5 artículos de la Constitución mexicana, todos, ¿verdad?, directamente incluidos a lo religioso, a la libertad religiosa o al laicismo. ¿Por qué no dicen nada ahorita? ¿Por qué? Porque les conviene. Así es. Quieren con esta reforma ellos regresar a su antiguo estado, que era el de tener el monopolio de todas las cosas, entre ellos al gobierno mexicano. Porque si nos acordamos, una de las razones por las cuales don Benito Juárez quiso separar la iglesia del Estado era porque precisamente la Iglesia Católica controlaba entre todas las cosas los cementerios, incluso el registro civil, todo era controlado por la Iglesia Católica. Hoy en día no tiene esos privilegios ya, pero lo que quieren hacer con la reforma de los artículos, entre ellos el 3, el 5, el 24, el 27 y el 130, es precisamente eso, regresar a sus antiguos privilegios. Lo cual es lo que queremos dejar bien en claro ahorita, porque lo que la Iglesia Católica dice que quiere hacer es ampliar la libertad religiosa. Y en el ampliar la libertad religiosa consiste, primero, en poder hacer cultos religiosos fuera de los templos sin el permiso anticipado del gobierno. Simplemente ya estando esto en un papel, o sea, en este caso en la Constitución, ellos cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar en donde se les antoje, si es que se llega a reformar esos artículos, podrían hacer cualquier movimiento religioso en donde se les ocurra. Sí, pues es cierto, porque recordemos que exactamente como usted lo mencionaba, hermano, estas eran las costumbres que practicaba la Iglesia Católica en aquel tiempo. O sea, las costumbres de ser autónoma, digámoslo así. Eran costumbres donde ellos eran los que controlaban los cementerios, controlaban el registro civil y controlaban muchas otras cosas, ¿verdad? Tenemos historia documentada acerca de estas situaciones. Tanto es así que cuando ya habíamos comentado este punto que nos dio este dato un hermano y nosotros lo tenemos documentado acerca de que antes de que Benito Juárez fuese presidente, cuando apenas él estaba, digámoslo así, en lugar de cabildeo, ¿verdad? Siendo legislador como modernamente lo decimos ahora, él tuvo una necesidad. Tuvo necesidad de enterrar a una hija, ¿verdad? Que él había, se le había fallecido, y al ir a pedir la autorización a la Iglesia Católica para hacer el entierro de esta hija, pues lo primero que le preguntaron es que si tenía dinero. Y algo que llama mucho la atención es que, pues él dijo, no, pues no tengo dinero. Le contestó el hombre el sacerdote, ¿verdad? Y le dijo, bueno, pues si no tienes dinero, pues yo no puedo hacer nada. Y le dice, bueno, pero sí puedo hacer algo. Y le preguntó, dice, ¿tú tienes sal? Le preguntaron, ¿verdad? ¿Tú tienes sal? Y la pregunta como que le cayó de raro. Entonces Benito Juárez le dice, sí tengo sal. Dice, bueno, dice, embárrala con sal y cómetela. Entonces, cuando Benito Juárez llega a la presidencia de la República, lo primero que hace es esto. Las leyes de reforma
de mirar toda esta injusticia que la iglesia hasta ese grado cometía con la gente. O sea, eran abusos tremendos, era ya no era Es un una burla, monopolio, ¿no? sí, o sea, ya no era un monopolio, era una burla, como bien lo dice usted, era una anarquía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que yo, siendo nacional de mi país, no tenga ni derecho yo a enterrarme en mi territorio? Digo yo así, ¿no? Entonces, a causa de esta situación, vienen las leyes de reforma que empieza a implementar Benito Juárez, ¿verdad? Ya cuando él llega a la presidencia de la República, y lo único que hacen estas leyes es marcar la línea, ¿verdad? La línea de la vida de una entidad y de la otra, ¿verdad? Como debe de ser. Separar. Recordemos lo que usted mencionaba la vez anterior, lo que dice el texto, hermano, acerca de que dad a Dios, dadle a César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Así es. Eso es lo único que hacía estas leyes de reforma, darle a cada quien su lugar, pero obviamente nunca le ha parecido a la Iglesia Católica que se le limite, que se le pongan reglas, que se les pida resultados, que se les haga contabilidad fiscal. Nunca les No. ha gustado sujetarse. Sujetarse es la palabra. Así No, y es es. que entre los privilegios que busca resucitar la Iglesia Católica es precisamente eso, o sea, mezclar las cosas. Y entre la mezcla que quieren hacer es precisamente regresar la instrucción religiosa a las escuelas públicas. Así ¿Qué es. tiene que mezclar lo espiritual que se tiene que enseñar dentro de un templo? ¿Por qué quererlo enseñar dentro de una escuela pública? Pero hay un trasfondo. Vamos a hablar de ese trasfondo. Otra de las cosas que busca resucitar es la participación del clero en la política electoral, aunque lo hacen. Muy por Sí. debajo del agua lo hacen. Sí, Ahorita sí, ya lo sí. quieren hacer ya con el permiso. Ok. Lo quieren hacer que el clero ya tenga participación en la política electoral, en la instalación de capellanías en el ejército, en la marina, y el subsidio estatal para sueldos de los ministros de culto, además de la posesión y control de medios de comunicación electrónicos, entre otros. Pero lo que quiero decir es esto, la gente no sabe eso. O sea, en el trasfondo de querer cambiar los artículos, lleva eso. Sí, porque la gente lo único que ve, y también ellos dicen lo que les quieren hacer creer. Ay, ¿qué tanto es una palabrita nada más? Es lo que, ¿qué tanto? Pues es lo que decimos nosotros, pues ¿qué tanto batallan? ¿Qué tanto están peleando por cambiar una palabrita? Si todo está bien, al decir que hay no hay una completa, plena libertad religiosa, ¿qué es lo que están diciendo? Si hemos gozado de esa plena libertad religiosa desde muchos años atrás. La religión y las personas tienen derecho a enseñarles a sus hijos la religión, la creencia, la fe que ellos quieran. Desde aquellos tiempos, en los escritos que han quedado por ellos hechos, dicen que había delitos que incluían también delitos relativos a la enseñanza, haciendo desaparecer la libertad de enseñanza y el derecho de educar a las personas en la fe. Bueno, pero ¿qué no lo pueden hacer en sus templos? Lo que pasa es que ellos quieren meterse a las escuelas para hacerlo como lo hacían antes, que estaban ellos sobre las personas y sobre de ellos. Quieren ganarse las mentes de los niños, pues saben que la Biblia lo dice, instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de ella. ¿Qué es lo que están queriendo hacer ellos? Ganarse la mente de los niños, Sí, así. inculcarles, meterles esas mentiras, esos errores, para que no les pase lo que está pasando ahorita. La Sí, gente está mire, abriendo los ojos y se están yendo de yo sus le quiero dar iglesias. lectura aquí a una porción del relato histórico, ¿verdad? Del año de 1910, ¿verdad? Acerca de lo que se prohibió en aquel tiempo, lo que se dictó, ¿verdad? Que tenía que ser las leyes que regirían por la Constitución a la relación entre el Estado y la Iglesia. Dice que en 1910, dice, cuando hubo la victoria de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, se promulgó la nueva Constitución, que es la que rige ahorita. Dice, la cual establece una política que quiero que pongamos atención en estos puntos que vamos a mencionar, porque eso es lo que ellos realmente pelean, pero no son lo que les corresponde como cuestión espiritual. Dice, la cual establece una política de intolerancia religiosa y privó, dice,
a la iglesia de toda personalidad jurídica. Ese es un punto que queremos. Ellos quieren tener personalidad jurídica cuando realmente no están puestos para eso. Su personalidad no debe de ser jurídica, sino hablamos de que su personalidad es de ayuda espiritual. Debe de Pero ellos, ser. debe ser, pero ellos quieren tener injerencia en el gobierno. Dice, entre sus puntos están la prohibición de los votos religiosos, la prohibición a la iglesia para poseer bienes y raíces. Yo creo que la iglesia no debe de almacenar bienes y raíces. O sea, en mi punto, es muy sano, sería muy sano que la iglesia no almacenara como ha almacenado durante tanto tiempo bienes y raíces que en muchos lugares de México están hasta ya abandonados como monasterios, exconventos, que no tienen ningún uso y que fueron hechos arbitrariamente en terrenos de la gente. Así ¿Verdad? Que con es. el asunto de quererles evangelizar la doctrina cristiana, pues el terreno que mejor les gustaba, llegaban y construían un monasterio, llegaban y construían una iglesia, una parroquia, lo que fuera, y todas estas libertades se les quitaron y eso es lo que ellos pelean, ¿verdad? Y, o sea, no, otra de las cosas fue que se les prohibió el culto público. Hablando acerca de lo del culto público, a mí también me parece que es muy sano que el culto de una religión se haga solamente en los lugares designados. ¿Por qué? Porque hay libertad individual, hay garantías individuales para toda persona en un país, en todo lugar, ¿verdad? Y dice un dicho que el derecho de las demás personas comienza donde termina el mío. No sé si me dé a entender. Entonces, hay que entender que yo no puedo invadir los espacios de los demás con el afán de estar predicando una religión. Y Eso menos es sin otra de las, permiso. ajá, eso es otra cosa que ellos no quieren respetar. La cosa es que ellos quieren el permiso para meterse en ese derecho de las otras personas. Exactamente. Entonces, ellos quieren hacerlo fuera de las dependencias que ya están establecidas para ello. Y eso, pues, no les conviene. O Y sea, no será que están, por ejemplo, malinterpretando la intención de la Iglesia Católica. Le voy a decir, a ver, conforme a lo que dice aquí un comunicado que sacó Norberto Rivera, que es el cardenal de la Ciudad de México. así es. Hace 2 días, el 26 de febrero, y lo pueden ver las personas que nos están sintonizando en la crónica de hoy, la página de internet, crónica.com.mx, en la cual dice, pide Norberto Rivera aprobación de reformas al 24 y cada 40 constitucionales. Y los menciona, el cardenal Norberto Rivera reafirmó que la iglesia no pretende instruir o meter educación religiosa en las escuelas, ni interferir en políticas, y se manifestó por la aprobación de la reforma de los artículos 24 y 40 de la Constitución detenida en el Senado. Y en sus palabras dijo, en miras a una madurez cívica de nuestro país, sería saludable la aprobación de la reforma de los artículos 24 y 40 de nuestra Carta Magna, si con ello crecemos en el reconocimiento de los derechos humanos y del fortalecimiento del Estado que sea garante e impulsor de todos los derechos de todos. Eso es lo que dijo Norberto Rivera hace 2 días. Entonces, pensemos, y la gente que nos está sintonizando, ¿realmente será verdad lo que está diciendo Norberto Rivera en este... ¿Cómo se le permite a esta persona llamarle inmaduros a las personas que están gobernando el país de México? Está diciendo inmaduros, que queremos llegar a una madurez cívica. Está diciendo que hemos sido inmaduros desde el tiempo de Benito Juárez, desde el tiempo en que precisamente maduró nuestra Claro. Mire, sociedad con estas leyes. sí, mire, hermano, en relación a esa madurez que usted menciona, yo quisiera poner, digámoslo así, pido autorización al público que nos escucha muy amablemente para poner su madurez a prueba y le voy a dar lectura a lo que textualmente dice en la Constitución Política el artículo 24. Y de ahí, digo, querido radio escucha, con el conocimiento y el sentido común de cada quien, pongamos a analizarnos las palabras que dicen y encontremos si en la redacción de este artículo no hay libertad religiosa. Así es. Mire, esto que nos va a leer usted y también vamos a ir ahorita a la parte intermedia. Tenemos también una noticia que salió también y que queremos comentarla con ustedes, pero eso se va regresando de nuestra parte intermedia.
para que escuchen las direcciones de nuestros templos aquí en Los Ángeles. Tenemos todavía mucha información y repetimos el teléfono. Llámenos, este es su programa y estamos para ustedes. Área 714-602-8354. Quizás en este país no se menciona mucho sobre el tema, por eso hemos hecho este programa para ustedes, para que estén informados y realmente sepan lo que está pasando en México. Regresamos un momento, quédense con nosotros. East Orange Grove, Pasadena, California. Área 626-432-8658. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles. Área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California. Área 562. 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California. Área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California. Área 909. 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California. Área 714-542-3256. Now at OfficeDepot.com, here's an Avery product that'll help you get things done the right way. Sí, continuamos con ustedes en este subprograma Nosotros Conversamos. Es un verdadero placer que nuevamente se queden con nosotros. Y pues nuevamente estamos aquí con ustedes, regresando a esta parte intermedia, donde estamos platicando con ustedes acerca de lo que fue la Guerra Cristera y de los privilegios que tenía la Iglesia Católica antes y que quieren recuperar en estos días. Estamos transmitiendo a ustedes para en vivo aquí en Los Ángeles, en Radio Cali 900 AM o a través de nosotros-conversamos.com, para que nos dejen sus comentarios y nos llamen a este subprograma donde estamos transmitiendo para ustedes. Nuevamente el teléfono área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354. Mandamos también un saludo para Nimsi Gutiérrez de Guadalajara, que también nos sintoniza. Y también para Sinaí Zárate de Tepic, que también nos está sintonizando. Un saludo para todos ellos y les mandamos pues también un saludo desde aquí, desde Los Ángeles, a todas las personas que nos sintonizan y nos dejan sus comentarios. David Pérez, también quiero mencionar un comentario que nos ha dejado en este momento. Dice: saludos, Dios les pague desde Phoenix. Bueno, y así a todas las personas que están amablemente con nosotros, Dios les pague. Y vamos a seguir con nuestro programa. Decíamos, nos quedamos mencionando de realmente lo que dice la Constitución, ya que decíamos Norberto Rivera hace algunos 2 días mencionó que no es la intención de la Iglesia Católica ni meter la instrucción religiosa a las escuelas ni involucrarse en política. Eso es lo que afirman ellos en un comunicado que sacó, decimos, y que está publicado en varios medios de comunicación, pero mencionamos el que está en crónica.com. Pero hermano Ramón, nos comentaba usted sobre
¿qué dice la Constitución realmente acerca del artículo 24? Sí, sí, hermano César. Mire, Norberto Rivera Carrera habla acerca exhorta, digámoslo así, a los gobernantes, al pueblo a ser maduros, ¿verdad? Para que verdaderamente entremos en una madurez, haciendo alusión este hombre con sus palabras de que los gobernantes y el pueblo mexicano hemos perdido la madurez sobre estas situaciones. Ahora yo les quisiera leer textualmente lo que dice el artículo 24, ¿verdad? Para ver si verdaderamente hay inmadurez en la redacción de este artículo. Mire, dice así: todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o faltas penados por la ley. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de estos se sujetarán a la ley reglamentaria. Querido Radio Escucha, la pregunta que yo les hacía antes de irnos al corte, y a mis hermanos que están aquí en cabina, ¿le encuentran ustedes algo de inmadurez a esta redacción que fue hecha hace más de 100 años en la Constitución Política? La madurez es darle a cada quien lo que le pertenece, como decía el Señor, da a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. A eso yo le llamo madurez, a eso yo le llamo madurez. Y lo que está haciendo en estas leyes que son parte de nuestra Constitución mexicana, yo veo una madurez. Dada a César lo que es de César, está diciendo en otras palabras, y a Dios lo que es de Dios. Sí, ahora, Norberto dice que no quieren ellos meter la instrucción religiosa a las escuelas públicas. Entonces, ¿por qué querer modificar o cambiar el artículo 3? El artículo 3 consiste en precisamente eso, en que exista la educación laica. Ahora, ¿qué es la educación laica? La educación laica es precisamente el derecho de los padres a educar a los hijos de acuerdo a sus convicciones. Pero lo único que le quieren añadir, a ver si me puedo dar a entender, lo que quieren ellos modificar es esto, diciendo lo mismo, o sea, el derecho de los padres, ellos quieren en sí, con la modificación, cancelar la educación laica del artículo 3 constitucional, que establece que se mantendrá ajeno de cualquier doctrina religiosa la educación pública. O sea, la educación laica está exenta de cualquier educación religiosa dentro de las aulas. Pero ellos lo que quieren es ponerlo de esta manera. El derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones religiosas, hasta ahí está bien, pero luego le quieren añadir aún dentro de la escuela pública. O sea, a mí como padre me están diciendo, mira, se va a ampliar, se va a modificar a tu favor porque vas a tener el derecho de educar a tus hijos de acuerdo a tus convicciones religiosas. Y nosotros le vamos a continuar en la escuela Pero enseñando. ahora con el permiso de que ahora lo vas a poder hacer dentro de una aula. ¿Pero para qué quiero ese permiso? Es mi pregunta. Si yo no voy a estar en la escuela con él. Exactamente. Para eso ahí quieren entrar ellos. Qué Entonces, curioso porque sí, en Silao, Guanajuato, una persona llegó a una de las escuelas, nos platicaban unos de nuestros hermanos, que llegó una persona a una de las escuelas donde hay niños de hermanos, hijos de hermanos, y les decían, en cuanto se reformen el artículo 24, antes de entrar al salón, todos se van a tener que persinar. Y este hombre dice que no están queriendo entrar a las escuelas, por favor. Si ya gente que ha escuchado el plan, ya están ellos preparando el terreno, Claro. porque ya se están frotando las manos, esperando el momento en que puedan hacer de las suyas nuevamente, Ahora, como lo hicieron. Otro de los artículos que ellos quieren modificar es precisamente el de la posesión y control de medios de comunicación electrónicos.
El artículo 21 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público limita a las iglesias para poseer o administrar medios electrónicos de comunicación. Sin embargo, según el decreto de la Comisión de Puntos Constitucionales, la libertad religiosa comprende la más amplia libertad para la comunicación de las convicciones religiosas mediante la utilización de medios de comunicación social, pasando por la escuela, o sea, lo que ellos quieren hacer, los centros de formación religioso, etc. En consecuencia, este derecho debe ejercerse sin restricción o censuras previas, es lo que dice la Iglesia Católica. Tener el derecho de usar los medios masivos de comunicación y llegar a través de ellos a las escuelas o a las iglesias o a donde se dejen por tal de meter su instrucción religiosa. Oye, Es lo que quieren modificar. hay algo que yo quiero repetir, lo comentamos cuando hablamos acerca del artículo 24 hace cerca de un mes, y lo quiero repetir nuevamente porque quisiera que lo pensáramos, que le diéramos vueltas en nuestra cabeza, amigo Radio Escucha. Si los curas, si los sacerdotes violaron a miles de niños en las parroquias y en los templos, ¿qué no harán en las escuelas, donde estarán algunos familiares de nosotros, niños indefensos? ¿Qué no harán en esos lugares? Si lo hicieron en las parroquias, en los templos, que pues debería de haber un respeto para ese lugar, ¿cuánto más en las escuelas? No, y los violaban, quiero recalcar que a veces los violaban enfrente de las imágenes. O sea, ponían a los niños mirando hacia el Cristo crucificado que ellos tienen ahí todavía, diciéndole que lo mirara, y así los violaban. Sí. ¿Qué no harán, como usted dice, hermano? Recordemos que este tipo de situaciones no son nuevas. O sea, queremos recordarle a la gente, a los radioescuchas que nos oyen, que estas situaciones que estamos hablando de abusos de la Iglesia Católica, que quiere volver a tener derecho, entre comillas, de volverlo a hacer, la libertad de volver a hacer esto, fue uno de los grandes detonantes de la famosa Guerra Cristera. ¿Y por qué seguimos hablando de este tema de la Guerra Cristera? Porque con la supuesta dirección, con la supuesta idea de defender estos derechos de abuso, fue que se comenzó esta guerra. Sí, esta guerra que llevó a muchos muertos. Queremos darle la primera llamada, la libertad, la primera llamada del programa. Sí, adelante. Sí, adelante. Muy buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Tu nombre, por favor? José. José, adelante, José, con tu comentario. Sí, pues nomás quería dar el comentario de cómo es posible que tanto está pasando ahorita, de que andan bulleando, andan tocando y haciéndoles cosas a los niños, y aún todavía quieren meter los que hacen eso a la escuela. No es posible que aún quieren que pase eso otra vez y otra vez a más niños. Sí, así es. Y lo más triste de esto, José, es que, bueno, lo bueno que tú lo sabes, pero hay mucha gente que a través de la estrategia que está utilizando la Iglesia Católica quiere de alguna manera hacerles saber que lo que se está haciendo es algo bueno. O sea, que lo que se va a modificar en los 5 artículos que quieren modificar de la Constitución, de alguna manera quieren que la gente entienda que es algo a su favor de ellos, cuando en realidad es como tú lo dices, teniendo ya ese privilegio de entrar en las escuelas, ¿cuánta maldad no van a hacer, José? Y José, mira, y lo más malo que hay en esta situación es de que, yo lo voy a mencionar así, que la gente que es católica, digámoslo así, textualmente, de hueso colorado, defiende todavía este tipo de injusticias, cerrando los ojos a todos estos hechos reales que suceden cada día en las escuelas, José. Sí, sí. Bueno, José, pues te agradecemos tu participación y tu llamada. Deseamos que una noche, que Dios te bendiga, y bueno, pues les agradecemos a las personas que nos hayan llamado, y nuevamente damos el número para las personas que sigan con nosotros, área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354. Y aparte de los abusos que estamos nosotros mencionando de la Iglesia Católica, yo me pongo a pensar en eso que estamos hablando de la guerra cristera. Aunque nos desviamos un poquito, pero yo pienso que también es necesario mencionar de si se implementa la educación en las escuelas,
van a cambiar definitivamente la versión de cómo pasaron los hechos, que ya lo han hecho, de alguna manera ya lo han hecho y ya cambiaron la forma de cómo se hace o de alguna manera cómo pasaron los hechos. Ya lo cambiaron, porque hoy presentan una imagen diferente de cómo pasó la guerra cristera. Sabemos que el gobierno, decíamos, no pretendía hacer ningún daño, pero ellos le hicieron creer a las personas que sí, y se hacen pasar por víctimas, y de hecho, decimos nosotros, todas las personas que murieron implicadas en esta situación de la guerra cristera, hayan sido sacerdotes o miembros, les hacen creer que fueron mártires. Y de hecho también quiero mencionar algo que es muy importante. Ahí cerca de Guadalajara construyeron, ya está en las últimas, pues ya en la fase última, lo que se conoce como el Santuario de los Mártires, que es pues un templo pues, realmente muy grande, con mucha capacidad de personas, pero que fue construido precisamente para ellos, para los mártires de la guerra cristera, y que hoy muchos de ellos son beatos, que son a un paso ya de ser santos, y otros son ya canonizados. Ese es el premio que les dieron a estas personas. En cambio, imagínate, si eso llega, si se aprueba la reforma, y esta instrucción llega a los libros de texto, y llega a la historia, ya no van a decir que Plutarco Elías Calles estaba poniendo una ley como lo mencionan, por ejemplo, quiero repetir los libros que platicamos el día de ayer, que es Los Nuevos Beatos Cristeros y La Otra Cara de la Guerra Cristera, escritos ambos por la historiadora Laura Campos. También Luis Rodríguez, el doctor Luis Rodríguez, escribió el libro que se llama Las Leyes, la Iglesia Católica y las Leyes de México y la Iglesia Católica, donde menciona también sobre la Guerra Cristera. Y también queremos mencionar el de México Acribillado. Ese libro también se lo recomendamos para que ustedes lo lean. Ahí realmente cuenta en realidad cómo pasaron las cosas. Son libros todavía neutrales y que hablan claramente con objetividad de cómo aconteció la guerra cristera. Así es. Pero de lo contrario, si se aprueba esta reforma, ya no van a mencionar que, por ejemplo, Van a cambiar la historia. van a cambiar la historia. En una palabra. Si ahorita ya hablan que José de León Toral, el autor del asesinato de Obregón, ya está a un paso, ya es beatificado, ya lo beatificaron. Que por ejemplo que Anacleto Gómez Loza o Miguel Gómez Loza, que fueron los causantes del descarrilamiento del tren de la Barca, hoy ya es beato. Y fue cuando fue uno de los principales responsables de asesinatos, de muertes, de violaciones, de tantas cosas que hicieron los cristeros tomando el nombre de Cristo Rey y de Santa María de Guadalupe. Ahora imagínate, si se aprueba, ¿qué le van a enseñar a los niños? Que eran mártires. Van a poner al mismo nivel, yo me imagino, que así como, bueno, aquí estamos en Estados Unidos, pero en México, pues obviamente los héroes más comunes son, por ejemplo, Hidalgo. Van a poner a la misma similitud, de decir, yo me imagino que en el mes de septiembre, septiembre. así como se grita viva Hidalgo, vamos a estar gritando ahí ¡Viva Anacleto, la guerra cristera! O viva Anacleto, o viva José de León Al Toral, rato o Anacleto viva la madre González. Conchita. Al rato No, y es Anacleto que- González Flores, Miguel Gómez Loza, Y van a ellos fueron ser actores como los intelectuales. niños héroes también. Ajá, actores intelectuales de este movimiento. Incluso Anacleto González fue el líder de la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa en 1917 y fue también uno de los que se encargó de la agitación y la propaganda de la Constitución Política de 1917 en contra de lo que se estaba queriendo hacer de emplear ya en sí la reforma que se había hecho en 1850 en adelante. A la misma vez fue el director intelectual del movimiento cristero, entre ellos el descarrilamiento del tren de la Barca, que en el cual murieron muchos inocentes. Pues este Anacleto González Flores es hoy el que está beatificado derechito a ser santo ya. Sí, mire, yo quiero hacerle un comentario a todas las personas que nos escuchan, que este conflicto de la guerra cristera era un verdadero enfrentamiento entre el gobierno en su tiempo de Álvaro Obregón contra la Iglesia Católica, y cuando él fue asesinado, pues fue por Portes Gil, el presidente Emilio Portes Gil. O sea, esto quiere decir que el gobierno estaba en una guerra declarada entre él, o sea, había una división entre el gobierno y la Iglesia Católica. El detalle que ahora es tan notorio y que debemos de ver que es lo que nos hace correr un peligro latente a toda la gente, es que
ahora el gobierno actual en México es el que está solapando estas famosas enmiendas y estas famosas correcciones y modificaciones que le quieren hacer a nuestros artículos de la Constitución Política que garantizan el Estado laico, que garantizan el camino de la Iglesia por la libertad religiosa. Digo, si imagínense ustedes que en aquel tiempo que el gobierno en su razón, quería mantener estas garantías. Hubo tantos y tantos asesinatos y tantos desmanes por los famosos cristeros. Ahora imagínense, ahora la alcahuetería, digámoslo así, de parte del gobierno para aceptar estas sugerencias de la Iglesia Católica. ¿Hasta dónde hemos llegado nosotros? ¿Hasta dónde hemos perdido y olvidado nuestra historia? Digo, los que están ahora gobernando aquel país de México, ¿no sabrán historia? ¿No conocerán estos antecedentes? Es lo que yo decía al inicio, o sea, al que llamaban tirano de entre 1926 al 29, ahora es el aliado. Ahora es el aliado, porque recordemos que el 15 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de la reforma del artículo 24. Sí, ahora, si vamos a cómo lo hicieron, porque no fueron todos los partidos los que estuvieron. Digámoslo, no fue legal, ¿eh? No fue legal. Fue en un día en donde no se encontraban todos, vamos a decirlo así, los afectados. O sea, todos los partidos políticos de la República Mexicana no estaban. Sí, fue plan con maña y lo hicieron de una manera muy rápida y cuando ya se iban de vacaciones para que fuera rápido y vámonos. Sí, o sea, ya lo hemos mencionado aquí en este programa, que las personas, los legisladores idóneos para modificar es el comité de puntos constitucionales de la legislatura, que son los únicos que se pueden sentar a dialogar y en su caso modificar por referéndum, modificar algunos artículos constitucionales. De todas esas personas del comité de puntos constitucionales, ninguna estaba presente el día que estos diputadillos, digámoslo así, perdone la gente la expresión, pero el día que estos diputadillos en forma express aprobaron esta enmienda. Sí, fue lo que se llamó un fast track. Los grupos parlamentarios del PAN y PRI y algunos diputados del PRD, así como la Secretaría de Gobernación, entre otros, aseguró con dicha iniciativa de reforma constitucional que se produce la ampliación de libertades y se mantiene incólume el Estado laico. O sea, es lo que ellos dijeron con lo que aprobaron. Según o sea, ellos. Que no se iba a... O sea, que el Estado laico iba a permanecer como está. Simplemente era una adición lo que ellos querían hacer. Y en realidad no son ellos. Como ya lo hemos dicho durante todo el programa, son la Iglesia Católica detrás de ellos. Así es. Yo quisiera mencionar también, nomás ya nos quedan algunos minutos, la manipulación que hacen de la historia. Y también hay las personas lo pueden buscar en internet, se llama el himno de la Acción Católica Mexicana dedicado a los cristeros. Es un himno que se compuso en aquel tiempo, el cual anima a los cristeros, que eran la gente que estaba luchando en contra del gobierno, precisamente a eso, a luchar. Pero ¿de qué manera? Si las personas escuchan, quiero nomás tomar unas palabras, dice, adelante milicia de Cristo. Y luego mencionan que que estaban haciendo eso en favor de Dios. Y lo mencionan ellos, una frase pues muy común en aquellos años o en aquel tiempo, decían, como los que andaban a caballo, ¿verdad? Porque así andaban. Así andaban. No había todavía lo que existe ahorita. Los Pero decían ellos militares. La frase común, ¿no? A la carga, decían ellos. A la carga, milicia de paz. No, imagínese si era de paz y todos los asesinatos que hubo, ¿a qué paz se referirán, la verdad? ¿No? Ahora, si dicen que es milicia de Cristo, porque ya escuchamos ese famoso himno, y menciona que es milicia de Cristo, que tomó las armas para quitarle la vida al prójimo. Yo, la verdad, hermanos, digo, personalmente no he encontrado en los evangelios de los apóstoles levantados por el Señor que alguien para defender algo tuvieran el arma. ¿No? El día que Pedro, el apóstol Pedro, cuando iban a prender al Señor Jesucristo, sacó la espada y le mochó la oreja, fue reprendido por el Señor. Le dijo, retírate
quítate de aquí, Satanás. O cuando querían que descendiera fuego del cielo. Imagínese, y estos hombres hacen un himno con esa frase, milicia de Cristo, a la carga, y matando. Andaban violando a las doncellas. ¿Y en nombre de quién? ¿Y en nombre de quién? O sea, esto sí es... Y detrás de mencionar el nombre de Cristo, de viva Cristo Rey, los balazos. Esto es aberrante, de Los verdad. balazos. Es Ahora, aberrante. Sí, porque no creían y no tenían el mismo pensamiento que ellos. Cuando No. Cristo llega aquel joven y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? Quiero salvarme. Y le dice el Señor, los mandamientos conoces. Y ya dice, los he seguido desde mi juventud. Ujú. Bueno, dice, entonces ve y vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y entonces ven y sígueme. Y conmigo vas a tener riquezas. Y aquel muchacho se fue triste. Se fue triste porque tenía muchas riquezas. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Vayan y martirícenlo hasta que crea en mí, hasta que crea lo que yo creo. No. Como la Santa Inquisición, aplíquenle la de a caballo. El Señor Jesucristo, que era seguidor de su misma palabra, que era hacedor de la palabra que Dios le había dado para predicar, así como Dios permitió el libre albedrío en el hombre desde el inicio de la creación, Así diciendo, es. de ese árbol no vas a comer, porque vas a morir, y Dios siendo testigo de ese acto que estaba realizando el hombre al estar comiendo el fruto, respetando su mismo libre albedrío que le había dado al hombre, ¿Lo dejó? lo dejó, a pesar de que estaba haciendo mal, pero le respetó el libre albedrío que él le había dado, como Cristo le respeta a este muchacho la decisión, el libre albedrío que Dios le había dado también a ese muchacho, también Cristo lo respeta. Pero Sí. yo quiero hacer este comentario, ampliarlo un poquitito más en mis propias palabras. Imagínese usted, ¿será de Dios entonces la doctrina que esta iglesia predica? Cuando digo, la Santa Inquisición todo mundo conoce, la historia es grande y es amplia y nos da testimonio acerca de todas las acciones aberrantes que con el famoso afán de evangelizar a una nación, pues los obligaban, les desprendían sus miembros, Sí. los quemaban en la hoguera, bueno. No, y una de las cosas que pide la Iglesia Católica o que busca, ¿verdad?, en el trasfondo del artículo al artículo 24 es precisamente no hacerse pobres, sino lo que quieren incluso es el subsidio estatal, o sea, la ayuda del gobierno para que les paguen sueldos a los ministros de culto. Dígame, hermano Israel, ¿cuál de los apóstoles o de los discípulos del Señor recibía un sueldo? Dijo el apóstol ¿Verdad? Pablo, no les he pedido nada. Yo he trabajado con mis manos, yo me he ganado con mis manos eso. No les pido nada, no me tienen que dar nada. Es más, yo mismo me he gastado Ujú. por ustedes. Ajá. O sea, no solamente lo que él tenía se lo gastaba y trabajaba, hacía tiendas de campaña el apóstol Así es. Pablo. Ahora, ¿qué en realidad buscará la iglesia? ¿Libertades o privilegios? O libertinajes. Privilegios y libertinajes, sí, claro. Es que todo esto es que se les están yendo los feligreses, los que les daban de comer. Ya no les ha de alcanzar, entonces ya no llegan a bautizar y a pagarles por los bautizos y a pagarles por las bodas y las misas gregorianas y todo. Se les están yendo los que les daban eso. Entonces ahora ya están buscando de otra forma posiblemente dónde agarrar algún dinerito porque ya no van a tener Sí. con qué O sea, en este sobrevivir. caso, mejor que busquen una pensión, Pues sí. porque todos ya están financiados. No, pero pues, van a buscar también la pensión de parte del gobierno, que los jubile el gobierno. Bueno, ya por lo menos que jueguen la lotería, a ver si... El detalle está en que, bueno, ya el tiempo se nos terminó. Solamente queremos agradecer a nuestro hermano ministro, Dios le pague por haber estado con nosotros. Y bueno, a todas las personas también nos despedimos de ustedes, deseándoles una excelente noche. Y los esperamos en la próxima emisión de este programa Nosotros Conversamos. Hasta la próxima y que Dios te lo bendiga. Dios los Dios bendiga. los bendiga. Nosotros Conversamos no es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana, el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros Conversamos. Conversaciones inteligentes.